Bienvenidos amigos de Temas 24. En esta oportunidad nos encontramos con el señor Humberto Castillo, quien fue rector y miembro del CNE durante el proceso de referéndum revocatorio realizado para el 2004. Bienvenido, señor Castillo. Bueno, muy bien, gracias por la invitación. Aquí estamos para hablar de este tema tan importante. Sí, señor Castillo, quisiera que nos comentara cómo fue este proceso de referéndum revocatorio. Fíjate, yo creo que para ubicarnos bien en el contexto donde se plantea este tema electoral tan importante, habría que señalar que, por ejemplo, la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política, que se aprueba en 1998, en su artículo 185 establecía expresamente que los cargos elegidos popularmente no podían ser objeto de revocación. En el año 1999, cuando se aprueba la nueva Constitución, el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, insistió mucho que se estableciera en esa Constitución la revocación de los mandatos populares, los cargos electos vía popular. Y entonces eso quedó consagrado en el artículo 72 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que cumplido la mitad del periodo, todo cargo de elección popular podría ser objeto de un referendo revocatorio. Claro, yo creo que cuando el legislador y cuando el presidente en esa oportunidad introduce esta figura, quizás no pensaron nunca la importancia que esto podía tener como un dispositivo para dirimir las controversias políticas, sobre todo en un ambiente muy cargado y donde habían fuerzas antagónicas muy enfrentadas. Hay que recordar que previo a este referéndum, la situación política venezolana era de constantes enfrentamientos. Vino el paro empresarial previo al 2002, después vino el golpe del 11 de abril del 2002, después vino el paro petrolero y había un enfrentamiento muy severo entre las fuerzas políticas que tenían vida activa en la situación venezolana. Y la oposición en aquel entonces exigía la renuncia del presidente. Chávez vete ya, Chávez renuncia, inclusive previo al referéndum trataron de hacer un referéndum. Déjame hacer un paréntesis. La Constitución establece 3 tipos de referéndum. El referéndum consultivo, que no es un referéndum vinculante, es decir, solamente para consultar materias de interés nacional en los cuales los ciudadanos puedan pronunciarse, pero no es vinculante. El referéndum abrogatorio, para derogar leyes o por la vía de la consulta popular, y el referéndum revocatorio, que sí, en este caso, si se cumplen todos los requisitos y se aprueba en función de algún mandato de elección popular, es vinculante, es decir, tiene una definición clara en la Constitución. Bueno, previo a el referéndum revocatorio del 2004, la oposición plantea hacer un referéndum consultivo para presionar la renuncia del presidente de la República. Por supuesto, salieron a la calle a recoger firmas, que luego presentaron al Consejo Nacional Electoral para solicitar el referéndum revocatorio. El Consejo Nacional Electoral rechazó esta firma porque primero, no fueron recogidas dentro del marco de la convocatoria del referéndum revocatorio, sino sobre la base de un referéndum consultivo. La oposición de nuevo, entonces, ya con instrucciones del CNE y de acuerdo a los lineamientos específicamente del CNE, vuelve de nuevo a recoger firmas. Eso fue un proceso bien complicado, sí. Bien complicado porque hubo una figura que se extendió mucho, que se llamaba la recolección de las firmas planas, es decir, el procedimiento para el referéndum establece
que una vez que se recogen las firmas, el CNE debe validar si efectivamente esas firmas corresponden a los firmantes o no. Y en el caso de las firmas originalmente recogidas, se encontró que alrededor de 800.000 firmas correspondían a ciudadanos fallecidos, menores de edad y personas con discapacidad que tenían problemas para efectuar la firma. Claro, la oposición alegó que eran firmas asistidas, que eran una recolección de firmas asistidas, que es una figura que también establece la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Pero en todo caso, se invalidaron 800.000 firmas. Eso fue para el Tribunal Supremo de Justicia, la Sala Electoral, que se pronunció. Después la Sala Constitucional indicó que la Sala Electoral no tenía atribuciones para dictaminar esa materia, y volvió al CNE. Y claro, se reajustó el proceso. Y entonces comienza de nuevo la recolección de firmas para subsanar esa cantidad de firmas que no cumplían los requisitos, y se estableció un mecanismo que se llamó los reparos, donde la oposición de manera itinerante creó mesas en distintos sitios, recorrió casas para recoger la firma, que validó luego el CNE, y se convocó precisamente entonces el 15 de agosto del 2004 el referéndum. Con respecto a esto, el entonces presidente de la República, Hugo Chávez, indicó o felicitó la organización de la oposición de alguna manera en establecer o solicitar este referéndum revocatorio. ¿Usted cree que en la actualidad podría existir esta organización o se podría ver esta organización en la oposición venezolana? Mira, la verdad es que no es fácil opinar en este caso de la oposición venezolana, porque la oposición venezolana tiene un historial de mucha división y mucha fragmentación. Inclusive hubo sectores para el propio referéndum. Sí. Una vez que casi el 60% de los electores se pronunciaron en contra de la revocación del mandato, hubo sectores de la oposición que declararon fraude, que declararon que había habido un fraude, e inclusive hubo análisis estadísticos que circularon por el mundo indicando que las cifras que había dado el CNE no se correspondían con la realidad. Por supuesto, hubo otros estudios mucho más serios que indicaron que sí, que se correspondía con lo que efectivamente había ocurrido, y era el pronunciamiento de los electores. Bueno, esos sectores de oposición que se oponían y señalaban fraude fueron inclusive contrarrestados por otras opiniones de sectores, no precisamente afectos al gobierno, que decían que mientras la oposición siguiera actuando de esa manera, pues por supuesto no iba a poder presentarse como una alternativa. Hubo previo al referéndum, por ejemplo, se constituyó la Comisión de Negociación y Acuerdo, que fue la que finalmente logró que los sectores opuestos, gobierno y oposición, se sentaran para finalmente acordar el referéndum. Bueno, esa comisión la conformó la OEA, Centro Carter y representación del sector de la oposición y del chavismo. La representación del Centro Carter, de la OEA, inclusive el propio presidente de Estados Unidos, en aquel momento, que era George Bush, se pronunció indicando que efectivamente el referéndum había producido resultados en favor de la no revocación del mandato del presidente Chávez en aquel momento. Entonces, lo que te quiero indicar con esto es que ya desde esa historia electoral y política previa ya había existido mucha fragmentación de la oposición, en el sentido de que los factores políticos, por supuesto, siempre puede haber opiniones distintas entre los mismos componentes de un cuerpo político común, pero los enfrentamientos en sectores de la oposición eran muy intensos y que no permitían en muchos casos una política coherente. Entonces eso yo creo que lamentablemente se ha prolongado en el tiempo, y que esa organización que desplegó la oposición en aquel momento
A partir, yo diría que desde el 2007, cuando la oposición, digamos, logra que el referéndum de la reforma no se apruebe, porque todavía hasta esa fecha yo diría que tenían un cuerpo bastante homogéneo para desarrollar políticas que pudieran contrarrestar las posiciones del gobierno, pero a partir del 2007 pareciera que las discrepancias han sido muy fuertes, políticas distintas, la política de la doble banda, promueven lo electoral, pero por otro lado promueven, digamos, la violencia, la conspiración, las búsquedas de salidas distintas a la democrática y electoral. Y yo creo que eso todavía de alguna manera repercute en algunos sectores democráticos de la oposición. ¿Cuál cree usted que fue el impacto y la influencia de este proceso revocatorio a nivel internacional? Fíjate, para mí fue un hito histórico de grandes repercusiones, tanto en el continente latinoamericano como más allá, en otros continentes. Primero, porque te repito, demostró ser un dispositivo electoral sumamente importante para desactivar enfrentamientos entre factores políticos con posiciones muy encontradas. Porque fíjate que después del referéndum cesó las manifestaciones violentas durante varios años que se venían presentando. La oposición finalmente lo aceptó, aun cuando explícitamente no lo hubiese dicho, aceptó que esos eran los resultados, y por supuesto esto tuvo gran repercusión, tanto es así que en otras constituciones posteriormente se incluyó la figura del referéndum revocatorio en Ecuador, en Bolivia, y es una figura que ha pasado a ser, digamos, de una gran trascendencia, eso, para dirimir conflictos políticos de gran envergadura, en un ambiente político muy polarizado, y que fue efectivamente lo que ocurrió en Venezuela. Y es una figura que sigue estando presente, que se puede seguir utilizando en cualquier otro momento para cualquier cargo de elección popular. Muchísimas gracias, señor Castillo. Si bien, amigos, conversábamos con el señor Humberto Castillo, quien fue ex rector y miembro del CNE. De esta forma finalizamos la entrevista para el día de hoy. Será hasta una próxima oportunidad.